Nelo y melancolía. Dentro vídeo. Y era muy poco en la vía, tan poco que nada era. Y por no tener no tenía ni vergüenza en la cartera. Era un triste aficionado que buscaba la ocasión de tragarse de un bocado más de medio salchichón. Y echándole valentía fue a por una vaca blanca que estaba recién parida en campos de Salamanca. Que yo no toreo, xurde. Maestro, llámame maestro, rediós. Carlos. Vamos a mirarlo, mira, mejor lo miráis y veis lo que es un sueño de verdad. Para que soñéis conmigo, ahí tenéis un vídeo de sueño. Aquí mi apoderado y aquí la Plaza Toros del vídeo. El lugar de la verdad. Place of truth, que dicen los ingleses. El lugar donde empieza y acaba todo. O como dicen los taurinos, donde las cosas se sabe cómo empiezan, pero nunca cómo se van a acabar. Grandes gestas, grandes corridas han tenido lugar detrás de estos muros. Delante también, Sur, tenéis una novia de por aquí, voy a decirte que cada vez que quedaba con ella me la crujía. ¡Cállate, Dios! ¡Mezquino! Que este lugar que pisa es tierra sagrada. Maestro, que te has quedado traspuesto. ¿Y? Vamos a comer algo por ahí, que tengo una fame. Joder, tío. Como dijo Juncal, búfalo, dame el capote, que yo también tengo pelo en los cojones. Pero esto que visteis no es nada, ¿eh? No. Esto no es nada. Quiero decir, arriesgar. Lo mío es arriesgar, jugarme la vida, ¿eh? Jugarme la vida en el intento. Porque ¿qué es el tráfico? Una sombra, una ilusión. ¿Qué es una corrida en la calle? Un delirio, un rucatedor. Dentro, corrida en la calle. Vais a ver lo que es arriesgar de verdad. Vamos allá. Madre, o te compro una plaza aparcamiento o pierdo la vida en el intento. ¡Hey! ¡Hey! Yo tenía miedo entre el último Miura, que era el Pomarinso mío. Hostia, de qué Gijón. peligro tiene el autobús de línea del ayuntamiento. No, ¿eh? sí, tremendo. Pero después, ¿qué pasó con ese mohíno, ese toro final que te llegó bueno, con pues casco? el toro final, el toro amarillo, que es la mala suerte en el teatro y por lo visto en las capeas urbanas también es la mala suerte, fueron dos agentes urbanos
y esto es verídico, y tengo aquí el documento en realización. Podemos acercar el documento. Es posible hacer un zoom. Bueno, tiene brillo, me están diciendo. Voy a quitarle... La aguanto, Mira, la espera, aguanto. verás, es más fácil. Ahí está. Ahí estamos, yo lo aguanto. ¿Qué es esto? Esto es una multa por torear en la calle, que lo sepáis, para que veáis que tiene riesgo. Y os voy a leer lo que pone. Entorpecer indebidamente la circulación y torear vehículos con una capa. Voy a repetirlo. Entorpecer indebidamente la circulación y torear con una capa. Multa de, creo que son 60 pepinos.